Bienvenido, buen día. ¿Cómo Gracias, estás? ¿qué tal? Encantado, buen día. Bueno, fue uno de los segmentos más combativos a la hora de no tomar como dado el tarifazo, de no tomar como algo que debía ser aceptado como tal, como lo que fue. Sí, una yo creo que medida fuimos los primeros en presentarse, salir a cuestionar. ¿no? Sí. Bueno, y después detrás de la multisectorial vinieron muchísimas otras presentaciones, hablamos de la región. Después a lo largo y lo ancho de la Argentina hubo todo tipo de presentaciones, fallos que tuvieron que ver con justicias locales y provinciales, con la justicia federal. Bueno, finalmente se expidió la Corte Suprema de Justicia, hay que hacer audiencias públicas. Sí, lamentablemente acá en Santa Fe no se dio ningún tipo de fallo. Todos los fallos que vienen desde otras provincias, que se logró a través de esos fallos una cobertura, sobre todo en el tema eléctrico, a nivel nacional. Claro. Respecto del tema de gas, se logra ahora también a nivel nacional a través del fallo de la Suprema Corte. ¿Qué implica, Juan? Bueno, la audiencia pública, algo que está en la Constitución, algo que ya se sabía de antemano, ¿qué implica este fallo de la Corte Suprema? La audiencia pública está expresamente en los nuevos artículos de la Constitución Nacional, como el deber de informar, el deber de previsibilidad que tiene que tener la gente. Cuando uno dice previsibilidad, es que uno tiene que saber de antemano lo que te van a cobrar para poder preveerte de eso. Es muy distinto que alguien venga mañana y me diga, mirá, tenés que pagar 20.000 pesos, a que vengan y me digan, ojo que dentro de 2 meses tenés que pagar 20.000 pesos. Entonces cada uno puede ir acomodando su situación económica sabiendo lo que tiene que afrontar. Sí, en este caso específico me parece que también sería interesante hablar de la otra beta o el otro elemento que compone a toda esta situación de las tarifas, que tiene que ver específicamente con el consumo. No es lo mismo que yo te diga tenés que pagar esto y vas a tener que pagar tanto otro, sino decirte, revisa tu consumo. Fíjate de qué manera estás consumiendo también. Exactamente. Acá lo que se tiene que hacer es un estudio general, en base a lo que vos decís, en base al tema de consumo, en base a la capacidad económica de la gente, en base a la situación general de la economía de la gente. Porque vos no podés salir a aumentar un 400 o un 1.500% cuando los sueldos ni siquiera han aumentado un 40%. O sea que le estás restando la capacidad económica a la gente. Por eso te trae aparejado el tema de la inflación. Ahora te van a bajar la inflación, pero vas a tener recesión. Vas a tener quizás producto un poquito más barato, pero no vas a tener el dinero para comprarlo. Es la misma situación. Juan, el hecho de que las audiencias públicas también se habiliten o que la Corte las haya habilitado para lo que es la producción del gas puntualmente, algo que el ministro se negó a contestar cuando fue a diputados, de dónde salía la tarifa, por qué se le había aumentado en dólares el 100% en realidad a las productoras de gas en Boca de Pozo, le da una chance a la posibilidad de que el tarifazo se pueda frenar de alguna forma, porque en su momento el gobierno no quería hablar de la producción, quería hablar de distribución y consumo nada más. Sí, es uno de los elementos que siempre se ha cuestionado y es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta por el tema de que después de la audiencia no se vuelva a producir el tema del tarifazo, porque si no vamos a estar en la misma situación. Eso ya lo marca concretamente la Corte Suprema en su fallo. La Corte Suprema en su fallo dice que esas audiencias no tienen que ser exclusivamente testimoniales, lo cual le está marcando, ojo, fíjense la audiencia, escuchen a todo. Ahora el tema de la audiencia, está bien, lo llaman en forma apresurada, pero sujeta a derecho. ¿Por qué digo apresurado? Porque hubieran dado mayor posibilidad a la gente de analizar toda la situación, tener toda la información correspondiente para llegar a la audiencia. ¿Por qué digo que lo llaman en tiempo y forma? Porque existe un decreto que prevé cómo se tiene que convocar, los términos para convocar. Se tiene que convocar con 2 publicaciones, 2 días continuos de publicación en un medio de circulación nacional. Después, 20 días antes de la fecha, tienen que abrir el registro de inscripciones de quienes quieran participar. 20 días tienen que llamar con anticipación y 15 días antes abren el registro de inscripción, que se cierra 48 horas antes de la realización.
y 24 horas antes de esa realización tienen que publicar el tema de la orden del día que se va a tratar y de quiénes van a Con lo cual participar. Hay mucha participación. Ahora, estamos hablando de eslabones de la cadena que no todos tienen el mismo peso. Cuando el gobierno argumenta que se aumenta, incluso lo hace el gobierno provincial con las tarifas eléctricas, lo aumento porque a mí el mayorista me aumenta, el gobierno con el gas hace algo parecido. Dice, bueno, aumentó la producción, las petroleras, estamos hablando de las grandes petroleras, empresas multinacionales, están cobrando más por extraer el gas en boca de pozo, entonces por eso al consumidor hay que cobrarle más. ¿Habrá con la audiencia pública la posibilidad de abrir quién es quién en el eslabón de la cadena y quién tiene que tener el mayor peso a la hora de asumir estos costos? Digo, porque da la sensación de que siempre el consumidor es el que paga. Y las petroleras están recibiendo el doble en dólares, por ejemplo. Eso nadie lo cuestiona. Sí, se ha cuestionado todo eso de que haya pasado de $1 a $5. El tema acá es que el que tiene que efectuar la negociación también es el gobierno nacional, como acá en Santa Fe el que tiene que efectuar la negociación es el gobierno provincial, pero tiene que efectuar esa negociación mirando a la gente, claro, con protección a la gente, porque si no es sencillo, me aumentaron a 5, le traslado 5 claro, a la ciudadanía, claro, me lo aumentan a 10, le traslado a 10 a la ciudadanía. Que es lo que se le reclamaba aquí al gobierno provincial, que en vez de trasladar este incremento que se dio al orden nacional, teniendo en cuenta, y recordemos que aquí en la provincia en 2 oportunidades hubo un incremento acumulado de lo que tiene que ver del costo de la distribución para el consumidor, era, bueno, no le traslades a la gente, cobrale a la nación la deuda que la nación tiene con la provincia. Sin embargo, aquí se trasladó automáticamente. Acá con respecto al tema eléctrico se aumentó en el mes de noviembre un 26,9% y en febrero que vino aumentó ese gran tarifazo. Nosotros desde el principio de esa situación en abril fuimos planteando esta situación a través de la legislatura. Muchos diputados presentaron opciones de pago. Me refiero a qué opciones de pago, a opciones que el gobierno provincial, de donde podía sacar más recursos para subsidiar y bajar el tema del tarifazo, hacerse cargo una parte el Poder Ejecutivo Provincial, que por ley tiene la facultad de hacerlo, y nunca se trató en la legislatura. Nosotros originariamente pedíamos entrevista al gobernador para ver las opciones. Nos dio a regañadiente la audiencia. En la audiencia esa que tuvimos con ellos quedaron en dar respuesta, no nos dieron nunca respuesta y nos obligaron a ir a la vía judicial. Previo a la vía judicial fuimos al Poder Legislativo a plantear al oficialismo el tema de los distintos proyectos. Hay más de 3 proyectos presentados, y te estoy hablando presentados en abril, en marzo, y que nunca se trataron. Los que fueron atendidos en la puerta del Congreso, en la escalinata, o si no, en la puerta de las oficinas. Y la única respuesta, que siga el curso normal. Bueno, Juan, nos queda poquito tiempo, pero tengo la última pregunta y apelo a tu poder de síntesis. ¿Qué pasa con industrias, comercios, han quedado fuera del fallo de la Corte Suprema? Sí, han quedado excluidos, pero lo que no significa que quedaron incluidos. O sea, lo excluyeron, pero no significa que ellos no puedan ir a la vía judicial. ¿Por qué razón no los incluyeron en este fallo? Porque no tenían representación exclusivamente. Entonces ahora pueden ir a hacer también un amparo colectivo a través de sus organizaciones o individuales hasta que llegue a la Corte y resuelva esa situación. Bueno, tenemos este fallo de precedente, ¿no? Que le puede... Exactamente, y esperamos un próximo fallo que tiene que sacar la Corte en materia de energía eléctrica, pero no va a ser a nivel nacional, es sobre un recurso que frenó el tarifazo en la provincia de Buenos Aires contra Edenur y no recuerdo Edesur el otro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estos favor, minutos. Gracias a ustedes por Juan invitarme. Alcaraz, el abogado de la multisectorial, hablando del tarifazo, bueno, y de cómo comienzan, 12 de septiembre están comenzando las audiencias El públicas. 12 de septiembre se calcula que en el día se va a realizar. Lo que aclaro, bueno, lo que estuvimos charlando antes, no es vinculante, pero el gobierno no se puede apartar del dictamen de esa audiencia si no tiene un fundamento concreto. O sea, no se puede basar en lo que diga la audiencia, pero tampoco puede dejar de tenerla en cuenta. Exacto. Juan, muchas gracias por No, estos reitero, minutos. gracias a ustedes.